Fue ídolo de Messi, campeón de Europa con el Valencia y del mundo como parte del cuerpo técnico de su selección. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador argentino Pablo Aimar. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Records. Pablo César Aimar nació el 3 de noviembre de 1979 en Río Cuarto, Argentina. Comenzó como semiprofesional en el club de su ciudad, Estudiantes de Río Cuarto. Luego se probó en River Plate y aunque lo aceptaron, su padre decidió que aún era muy pronto para jugar al fútbol en ese nivel, y volvió a Río Cuarto con su familia. Al poco tiempo, Daniel Pasarela llamaría a su padre para pedirle que Pablo volviera, y fue así como entró de manera oficial a las divisiones inferiores de los Millonarios a mediados del 96. Allí debutó en Primera División el 11 de agosto de ese mismo año en un equipo plagado de estrellas que meses atrás había conseguido la Copa Libertadores y al año siguiente ganaría el Clausura y Apertura del 97. Aimar fue una pieza vital en el torneo de apertura obtenido por River en 1999, formando una gran sociedad con Saviola, Juan Pablo Ángel y Ariel Ortega. En el torneo de Clausura 2000, ya bajo la dirección de técnica del Toto Gallego, obtendría el bicampeonato siendo figura y marcando un gol en el día de la consagración frente a Ferro en el estadio José Amalfitani. Busca la igualdad River con Pablito. ¡Brazo! ¡Gol! 34, otro golazo. Ahora el turno fue de Pablito Aimar. River 1, Gimnasia 1. Espectacular, El Valencia se adelantó a otros equipos europeos para hacerse con los servicios del jugador argentino en el 2001. Aimar había llegado al Mestalla por 24 millones de euros y 7 años de contrato. Pronto el jugador devolvió con su buen juego la confianza depositada en él, pues lideró el conjunto Che en la consecución del título liguero en la campaña 2001-2002. La campaña 2003-2004 fue menos fructífera a nivel personal, sin embargo jugó buena parte de la temporada en la que el Valencia se proclamó campeón de la Primera División y de la Europa League tras derrotar 2-0 al Olympique de Marsella. Las dos últimas temporadas de Aimar en el Valencia se caracterizaron por las continuas lesiones que no le permitieron mantener una regularidad en el juego. No encontró su sitio con Claudio Ranieri y aunque sí gozó de titularidad con Quique Flores, su rendimiento no llegó a ser el esperado. Dado que su contrato finalizaba en 2007, el Valencia tomó la difícil decisión de venderlo al Real Zaragoza durante el verano de 2006. Su marcha no fue comprendida por gran parte de la afición, que veía en él un símbolo de una de las etapas más gloriosas del club, con 2 ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa. En el primer año en el Real Zaragoza marcó 4 goles y dio 6 asistencias. En su segunda temporada acabó con 3 asistencias sin ningún gol, pero estuvo lesionado a la mitad de la misma y el Real Zaragoza descendió de la segunda división de España. La siguiente temporada fue transferido al Benfica de Portugal por una cantidad cercana a los 6,5 millones de euros. El mediopunto argentino participó en 179 partidos oficiales con la camiseta del Benfica y concretó 17 goles. En su estadía en el Benfica, Aimar ganó una liga en 2010 y 4 copas de la liga en 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011 y 2011, 2012. En septiembre de 2013 fue presentado como nuevo jugador del Johor Fútbol Club de Malasia. El 21 de abril de 2014 el propio presidente confirmó la baja del jugador debido a su irregular rendimiento, culpa en gran medida de las lesiones. Quedando libre, volvió para Argentina y a su club River Plate. Sin embargo, las lesiones anteriores no lo dejaron volver a rendir al 100%, por lo que decidió retirarse del fútbol profesional. El que gana es Placente. Allí la pelota la tiene Aimar. Cardetti acompaña a Ángel también. Sigue Aimar, que era Pablito. ¡Qué golazo de Pablito! A los 34 minutos, Pablito, Aimar. Aún así, jugó un último partido en 2018 con Estudiantes de Río Cuarto por Copa Argentina, y así para poder tener su última aparición con el club que lo vio nacer. En cuanto a la selección nacional,
junto con los futuros jugadores de la selección absoluta Esteban Cambiaso y Juan Román Riquelme, ganó el Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA de 1997 y llegó a jugar 52 partidos con la selección absoluta tras su debut en 1999, anotando 8 goles internacionales en total. Representó a Argentina en las ediciones de 1999 y 2007 de la Copa América y en las Copas Mundiales de la FIFA 2002 y 2006, además de la Copa Confederaciones 2005. Sin duda, Pablo Aimar fue un gran jugador argentino. Lamentablemente no pudimos disfrutar mucho de su juego debido a las lesiones que tuvo y nos perdimos de ver el 100% de un jugador con muchísima calidad. Ganó un total de 19 trofeos, anotó 105 goles y dio 142 asistencias en 653 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Se junta con Aimar, Crespo, está el empate de Aimar abajo. ¡Gol! 36, ahí va Pablito Aimar. ¡Gol! Para Aimar, está el gol, ahí está Aimar. ¡Gol! Primero Escudero, le ganaba a Rivarola, le quedó a Sala, lo busca Aimar, cantó el segundo, arriba el gol, aquí está Aimar, Aimar, gol. ¡Gol! Meter el centro, acá está Scaloni y el centro. ¡Gol! Aimar. ¡Gol! ¡De la Argentina! Llegó para larga. Pozzanetti, ¿cantaremos el tercero? Sí, sí, sí. ¡Gol! Va Aimar, gol. De Riquelme vino para Placente, de Placente seguramente para Romeo. El toque para Berni, aparece Riquelme, de primera para Berni, toca para Saviola, qué buena es esta, Riquelme, va Aimar, golazo, ¡gol! ¡Gol de la Argentina! ¿Qué digo gol? ¡Recontra golazo! Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.